Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar con esta jornada del día de hoy y vamos a dar lugar al doctor Sebastián Pastor, investigador del CONICET. Él nos va a presentar su conferencia titulada Ruta de los caudillos y pueblos prehispánicos de los llanos riojanos. Hola, hola. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Estamos todos medios cansados ya, así que voy a tratar de no enredarme, de no irme lejos o largo con lo que quiero decir. Hemos visto varias presentaciones que tienen que ver con implementaciones de gestión, podríamos decir, ¿no? Recién tuvimos todo un repaso de temas de Cerro Colorado, pero así también en las presentaciones anteriores. No es el caso de la presentación que voy a hacer yo, porque en realidad me interesa hablar acerca de un bien, podríamos decir, arqueológico, de un sitio o de una red, más propiamente hablando de sitios arqueológicos en la región de los Llanos. Tampoco sé si lo que voy a hablar tiene mucho con el título, pero bueno, va a ir saliendo nomás. Una red de sitios arqueológicos en los Llanos, que los estamos viendo desde la mirada propia, ¿no? En estos anticipos que voy haciendo en la presentación, aclarar que vamos desde un sesgo arqueológico, ¿no? Desde una mirada de arqueólogos y arqueólogas, que desde ese lugar y a partir de observaciones acumuladas, desde esa óptica o desde esa perspectiva, entendemos que pueden tener consecuencias y proyecciones respecto de los temas que nos convocan al Congreso, ¿no? Cuestiones de patrimonio, de turismo sostenible. Y alrededor de todo ese tema, desde un punto de vista, creo que estamos como en una etapa cero, ¿no? Hemos revisado o repasado casos en los que hay diversos niveles de implementación, de problemáticas unidas a esa implementación. Acá estamos antes de la implementación, digamos, apenas vamos detectando desde la investigación arqueológica las características de estos bienes arqueológicos. Pero bueno, tampoco quiero decir con cero que no hayamos hecho o que no estemos haciendo absolutamente nada en los temas que tienen que ver con lo patrimonial, con los procesos de trabajo en las comunidades. En realidad tenemos muchos antecedentes y una acumulación de tareas en ese sentido, pero bueno, me parece que en el entrecruce de ambas variables estamos al comienzo. Estamos al comienzo y desde ese sentido valorar también los diferentes perfiles de personas que me están oyendo. Hay colegas de la arqueología, en algún punto tendré una interlocución con ellos en esta presentación en términos de las cuestiones que hacen a las problemáticas de la arqueología, particularmente regional. También hay muchas personas que son de la región, que son de los llanos y que están en diferentes lugares de gestiones municipales, de las áreas de cultura, de las áreas de turismo, de muchos departamentos, de los llanos. Algunas de las cosas que voy a intentar puntualizar quizás van más apuntadas en esa dirección de quienes están en la gestión en el territorio. Y también hay personas con mucha experiencia, digamos, en temas o con responsabilidades en gestión en el orden provincial o de provincias vecinas, ¿verdad? Y en ese caso, bueno, como quien cuenta un caso, una situación sobre la que estamos trabajando y que seguramente, bueno, como es el espíritu del Congreso, en el intercambio y en los vínculos personales que también se van forjando, bueno, cómo vamos a ir transitando de la etapa 0 a la etapa 1 y todo lo que trae, y sabemos que es largo, esta materia. Pasamos.
no me toma las animaciones, ¿no? Viene como todo así, bien. Tenía el efecto que aparecen, pero voy a partir de una base también, otra aclaración quizás previa importante de tomar en cuenta. Generalmente cuando hablamos, ya voy quizás a un campo de la arqueología, por ejemplo la arqueología del noroeste o del resto de La Rioja, exceptuando a los llanos, hay una serie de conocimientos que, definidos de una forma más precisa o general o con diversos grados de profundidad o actualización, bueno, hay una serie de conocimientos asentados, digamos así, sobre estas sociedades, o al menos transmitidos y enseñados y aprendidos de esa forma, que no ocurre de la misma manera con los llanos. Por ejemplo, ayer teníamos todo un bloque de Capañán, y más o menos todos tenemos una comprensión de una secuencia larga de desarrollo, de proceso histórico de los pueblos diaguitas, por ejemplo, que luego fueron conquistados por el Inca. Y más allá de que conozcamos en mayor o menor detalle esa secuencia pre-Inca, por ejemplo, del NOA, bueno, todos llegamos a una conclusión o a una información básica, si se quiere, por ejemplo, de los pueblos diaguitas que hacían tales cosas y tales otras, y que fueron finalmente sometidos por los incas o que resistieron en cuáles y tales términos a la invasión española. Bueno, nada de esas definiciones o de ese conocimiento, si se quiere, más distribuido, existe o podemos traspolar para el caso de la región de los Llanos. En el caso de la región de los Llanos se ha dicho, bueno, a diferencia del resto de La Rioja, aquí no había diaguitas, y a partir de ahí vienen todas unas cuestiones relativas a cómo hemos comprendido, cómo estamos estudiando, pero también cómo ha sido enseñado y aprendido lo que hoy más o menos se maneja como conocimiento acerca del pasado precolonial de esta región. Esta asimetría quizás con lo que más o menos se conoce o se ha informado acerca de otras áreas, hace me tenga que detener en el comienzo de la charla, y pienso que probablemente a diferentes de ustedes así del público le puede interesar más o menos qué estamos entendiendo y viendo desde el campo de la investigación en esta región de los llanos, que seguramente si vamos a reducirnos en la interlocución dentro de lo que es el campo de la arqueología, coincidirían la mayoría de colegas que es una de las regiones menos investigadas y menos conocidas del país. Lo típico que te va a decir cualquiera, estoy trabajando en los llanos. ¿Qué pasaba en los llanos? No tenemos idea de qué ocurría en los llanos. A diferencia quizás de otras regiones con tradiciones más sostenidas de estudio. Entonces me interesaba partir de estas tres nociones. Estas tres nociones de alguna manera han estado en el ambiente y han impregnado e impregnan en gran medida todavía la comprensión que se tiene acerca de la región, de su historia, de sus procesos, de su pasado y su presente también. Primero, afirmarnos en la idea de oasis serrano. Cuando decimos la región de los llanos, apreciada desde las planicies que circundan a la serranía, la aproximación y la llegada en la recorrida de las planicies en cualquier dirección, a cualquiera de las costas del oasis serrano, significa llegar o recorrer una zona sin agua, sin fuentes de agua vertiente, alcanzar finalmente en los faldeos serranos las primeras vertientes. Cuando hablamos de los llanos, en la definición que realizamos para nuestras investigaciones y también en esta charla, hablamos de un oasis serrano, es decir, de un conjunto serrano que posee fuentes de agua vertiente, originada en último término por las precipitaciones, y que se encuentra rodeada íntegramente de planicies que no tienen ese beneficio del agua. Esta característica, ¿no?, de conjunto serrano rodeado de planicies semidesérticas ha traído una segunda idea, un segundo supuesto acerca de la región en los términos que ponemos ahí: isla y como isla, aislamiento, la posibilidad o la realidad o la condición de ser un lugar relativamente aislado.
Y en tercer lugar, esto que señalamos aquí, una frontera, ¿no? O bien una periferia, una zona marginal, por todas las características mencionadas en el segundo punto. Vamos a ir repasando informaciones y nociones acerca de la región y su historia para ver en qué medida estamos aquí frente a condicionantes externos y que de alguna forma son rígidos y son presociales, le llamemos, ¿no? Anterior al despliegue que realizan allí las sociedades humanas, sus habitantes, o si son, por el contrario, características propias del proceso histórico y de sus alternativas. Otra. Bueno, lo que queremos señalar aquí es que estas nociones de los llanos como región aislada, como región periférica, como región marginal, es una perspectiva emanada desde actores externos a la región. No han sido pobladores llanistas quienes han definido a los llanos en estos términos, son personas que los han observado desde afuera y en diferentes contextos. En diferentes escenarios históricos, formaciones estatales intentaron y consiguieron conquistar los llanos, le digamos así, entre comillas, luego de invadirlos. No fue sino hasta ese momento en que la región fue definida como periferia o como margen. Solamente ha sido una periferia, un margen desde el punto de vista de estados que se han impuesto con una perspectiva colonialista sobre estos lugares, ya sea el Imperio Español en el siglo XVI o el Estado Nacional en el siglo XIX. Mientras no se conseguía, antes de eso, antes que los españoles lograran someter a la región o antes que fueran vencidas las montoneras federales, era una frontera, allí donde todavía ese Estado no había conseguido llegar. Otra. Seguramente otro sería el panorama desde una posición situada desde dentro del oasis. ¿Cómo podrían verlo o cómo han podido verlo históricamente sus pobladores? No sujetos desde afuera en contextos de imposición estatal, sino quienes habitan en el lugar, comúnmente con un largo arraigo en la zona. Entonces, primero que todo tenemos las potencialidades del oasis. El hecho de decir que es un oasis refiere a múltiples posibilidades de vida en el lugar, justamente a partir de estas vertientes, ¿no? Ahí puse esa frasecita, seco a los llanos, acordándome de Chacho Corzo. ¿Te acordás, Rubén, de ese libro? Que, bueno, Chacho ahí refiere una anécdota que contaba un viejito, ¿no? Por esta cosa, por este preconcepto tan extendido de que el drama de los llanos es que son secos. Entonces el viejito decía, secos los llanos, no, secos han sido un montón de viejos que se han venido para este lado y aquí han podido hacer su fortuna, su vida. Lo de seco, o lo de marginal, o lo de periférico, es una perspectiva relativa a un contexto y a una posición. En ese sentido, eso que ponemos ahí, aislamiento táctico, como para definir una idea que creemos que ha tenido vigencia como posibilidad justamente en contextos de expansión o imposición colonial. Cuando las fuerzas nacionales intentaban doblegar al proyecto federal y encontraba este proyecto una resistencia en los llanos, las montoneras podían retraerse, podían de alguna forma sacar ventaja de todas esas planicies que rodean para mantener a distancia a las fuerzas nacionales. En ese sentido, el aislamiento, que puede ser percibido desde afuera como una característica, entre comillas, natural de esa región, desde otro lugar, desde una posición interna, puede ser una condición que pueda acomodar ventajosamente, por ejemplo, para aletargar, ¿verdad?, un proceso como han sido las invasiones. Y esto que creo que es válido para el siglo XIX, también de alguna forma
para los contextos de imposición colonial de parte de los españoles. Otra. Canal Frau, este investigador de la mitad del siglo XX fue quien estableció las hipótesis y las nociones con mayor vigencia acerca del pasado precolonial en los llanos. Lo que pudo pensar Canal Frau con la información que tuvo a su disposición en su tiempo ha sido de alguna manera la historia que se ha enseñado y que se ha aprendido acerca del pasado precolonial en los llanos. Desde un punto de vista de estos ítems que quiero señalar aquí. Por un lado, la hipótesis de una población diferenciada de la de todos sus vecinos, ¿verdad? Reconoce en primer momento o en primera medida la posibilidad del oasis de sostener poblaciones arraigadas a largo plazo. Allí hay condiciones de vida. Por eso se pudo formar a través del tiempo o como consecuencia del paso del tiempo una población con una identidad cultural, con un modo de vida y con un pasado propio y a la vez distinguible de todos sus vecinos. En los llanos habitaban los olongastas, que eran diferentes de los diaguitas de La Rioja, eran diferentes de los comechingones de Córdoba, eran diferentes de los huarpes de Cuyo. Y estaban en esa triple frontera, le llamemos así. Yo pienso, hasta el día de hoy, entre colegas arqueólogos, la región de los llanos no está claramente adscripta al NOA, ni a Cuyo, ni a las sierras centrales. Un poco participa de esas tres esferas, pero no está claramente asignada a ninguna. Un poco de esa situación particular, yo creo que parte Canal Frau en definir, bueno, acá tenemos algo distinto, acá ni una cosa, ni la otra, ni la tercera. ¿Y esto por qué llega a ser así? Llega a ser así porque es una gente que habita un oasis aislado. Entonces ese aislamiento, esa distancia ha ido provocando con el tiempo una diferenciación de esa población. Probablemente haya sostenido vínculos con regiones vecinas, pero los vínculos han sido menos determinantes de la trayectoria, de la dirección que toma el proceso histórico que el aislamiento. El aislamiento de los llanos es lo que llevó la trayectoria en ese sentido, en el de la formación de un grupo con una identidad, una cultura, un modo de vida completamente diferenciado. Y no solo ha sido el aislamiento, también ha sido la marginalidad, porque de alguna forma usted puede hacer, si quiere, toman cualquier manual de enseñanza del tema en La Rioja y podemos hacer una lista, entre comillas, de las habilidades conseguidas por los diaguitas. Los diaguitas sabían hacer toda esta lista de cosas y los olongastas serían como el espejo por la negativa, todo lo que no sabían o que no precisaron hacer. Entonces, mientras en el resto de La Rioja tenemos, por ejemplo, una secuencia de estilos en la decoración cerámica y unos determinados estándares de calidad artesanal, bueno, en La Rioja no. Mientras en los llanos no, perdón. Mientras en el resto de La Rioja tenemos toda una trama y una historia de la arquitectura en piedra, en los llanos no hay arquitectura en piedra. Y así, con toda una serie, los diaguitas dominaron la metalurgia, en los llanos no, los olongastas no. Todo esto se entiende por el aislamiento y se entiende por la marginalidad. Pero dijimos, esto es una mirada que no está originada dentro del oasis, está originada desde afuera. Seguimos. Esto que digo, la hipótesis de la identidad olongasta responde en consecuencia a una perspectiva desde afuera. Y es el contexto de finalmente la incorporación plena
de la región de los Llanos a los esquemas de la política portuaria, solo cuando eso termina de ocurrir en la segunda mitad del siglo XIX, entran, entre comillas, hace un rato Lucas Fiorelli nos comentaba de un señor geólogo. También los primeros arqueólogos en ese tiempo, o etnógrafos, cuando es doblegada la montonera, entran, entre comillas, los llanos a la modernidad. Y ahí entran también estas lecturas a través de múltiples temas, pero también del pasado precolonial. Y los anteojos, el filtro que se utiliza para esta primera lectura no puede ser otro que el que se solidariza con la idea de una región aislada, de una región marginal, sin otras alternativas. Entonces nos tendríamos, como dice ahí el segundo párrafo, a hacer la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si variamos el foco? Si en lugar de tomar preconceptos procedentes de una perspectiva externa, ¿cómo lucirían las cosas desde la perspectiva local, ¿no?, de quienes habitan o han habitado? Sigamos. Una cosa que sí pudieron notar sucesivos arqueólogos que visitaron la zona desde el siglo XX es esto, el arte rupestre. Quizás quienes más, entre colegas, quienes más han conocido o conectado con lo poco que se hizo en la arqueología de los llanos, los arqueólogos no especialistas en los llanos, digamos así, que son el 99,9% de alguna forma, si algún dato tenemos para traer a referencia es que es una zona que tiene mucho arte rupestre. Los llanos es una zona con mucho arte rupestre. Esto yo creo que hace ruido, entre comillas, al esquema estructural de supuestos que manejó Canal Frau y en general la historiografía no local, en un doble sentido. Estas producciones rupestres, de alguna forma, no quiero profundizar en la materia, pero dan cuenta en un nivel de profundos procesos y sostenidos procesos de transferencia, de significado, de significación, pero entendemos también de valor o valoración a los paisajes locales. Entonces, probablemente eso nos puede traer o poner un poco de ruido, cómo esta región periférica o marginal a la vez recibe tanta transferencia de significación. No tendremos allí una contradicción, después lo vamos a retomar a esto, pero hay algo que el arte rupestre hace, además de ponernos la duda acerca de si habrá sido tan así esto de la marginalidad en el pasado precolonial. Otra, que es con respecto a la idea de aislamiento. El arte rupestre de los llanos muestra un esquema de múltiples conexiones con todas sus regiones vecinas. Si yo tuviera con la información disponible, que es importante, creo yo, a esta altura, en torno a esta materialidad, si tuviéramos que tomar la información de este tipo de contextos arqueológicos para sostener una idea de aislamiento, no tendríamos por dónde, digamos, porque en realidad es un arte que sugiere múltiples conexiones en todos los sentidos y a las diferentes escalas geográficas en que se desenvolvieron, entre comillas, los mundos habitados por estas personas. Otra. Entonces, esta figura muestra nomás un ejemplo. Maneras de dibujar camélidos. Hace un rato hablaba de los camélidos. Sí, dibujaban muchísimos camélidos en los llanos y lo hacían a partir de una determinada manera, de un determinado modelo visual. En vastas zonas de Sudamérica se replicaron estas figuras, pero siguiendo múltiples modelos visuales, según más o menos lo que cada persona o cada comunidad conocía. Entonces, si ustedes ven la primera fila, que es aquella área, el polígono amarillo,
que está allá bien al norte, vamos a ver que son formas muy distintas de dibujar a todas las filas siguientes. Todas las filas siguientes tienen un aire de familia. Son gente que a la hora de dibujar recurría a lo que conocía, a lo que había visto, cerca o lejos. Y de alguna forma todas esas áreas en rojo son a las que corresponden estas maneras. Esa de allí, la del centro-occidente, ese es el oasis serrano. Y podemos ver que a través de estos dibujitos, bueno, con todo un flanco oriental, que va allí desde Ancasti en Catamarca hasta la Sierra de San Luis, ahí se despliega todo ese aire de familia. Pero yo acá, para no extenderme, elegí nomás un tipo de motivo y un tipo de distribución. Si tomara todo el conjunto de la producción rupestre del oasis serrano, la conclusión es la que les acabo de comentar. El arte rupestre del oasis serrano muestra conexiones profundas con las sierras de Córdoba, con las sierras de San Luis, con Cuyo y con el sur del NOA, en la provincia de Catamarca. De ningún modo, en el periodo que nos ocupa, el aislamiento fue una condición que de alguna manera marcó el rumbo de los procesos históricos de una manera, entre comillas, fatal, al margen de lo que sus comunidades pudieron definir. Otra. Entonces ahí subían la tachadura, arte rupestre de los llanos. Nos deja pensar en un oasis marginal y difícilmente con todo este proceso de significación, al menos, que vive en los siglos a lo largo de los cuales se dio este proceso. Y un oasis aislado, y tampoco, digamos, es muy difícil o no tenemos cómo ir por detrás de la idea de aislamiento a partir de las características de este arte. Otra. Bueno, esta imagen la puse un poco detrás de esa idea que hay ahí, ruta de los caudillos. Un poco sería, como decía Lucas también hace un rato, ruta de los dinosaurios. No es que los dinosaurios iban por una ruta, ni que tampoco los caudillos, ¿verdad? Lo que hay, desde el punto de vista histórico, digamos, es una nutrida red de caminos, de senderos, todos ellos recorridos y todos ellos ultra conocidos por los caudillos y por las montoneras. Esto que vemos acá un poco busca graficar eso, una red de caminos de diferente jerarquía, esto como una especie de modelo hipotético que está basado en cientos de observaciones arqueológicas o en cientos de sitios arqueológicos, de su distribución. Y lo que voy a querer hacer ahora, en lo que resta de la charla, es concentrarme en esa ruta, entre comillas, que aparece allí en color rojo, que tiene entrada por la zona de Malanzano, salida, y va hacia la zona de Olta. Entendemos que esto no es una ruta en sentido figurado, como la de los caudillos, que es como un nombre para un producto de turismo cultural, o la de los dinosaurios, que en realidad no andaban por una ruta. Esto creemos que sí, esto es una ruta, esto es un camino prehispánico. Es un camino prehispánico como lo es el Capañán. No tiene nada que ver con el mundo inca o con el mundo del Tahuantinsuyo. Esto es comenzar a hablar de la región de los llanos en términos arqueológicos, a partir de sus valoraciones positivas, no de lo que no tiene, sino de lo que sí tiene. Lo que sí tiene es un montón de arte rupestre, por ejemplo, y podemos decir muchas cosas de ese arte, pero no tiene solamente arte rupestre, tiene un montón de cosas más, y de una sola, de la que nos vamos a ocupar en esta charla, es de esa línea roja, que creemos que es un camino. Los llanos tenían mucho arte rupestre en tiempos precoloniales y los llanos tenían un camino muy importante. Sigamos. Bueno, acá es como un detalle que le puse las etiquetitas de las localidades para quienes conocen más o menos de qué zonas estamos hablando.
Hablamos de la zona de Malanzán, como decía recién, y su paso por toda una serie de localidades como Casangate, Solca, Tres Cruces, La Arada, La Chimenea, Olta. ¿Qué es un camino? ¿Es una infraestructura vial como el Capañam? No, no es una infraestructura vial. Nosotros no hablamos aquí de camino arqueológico o de camino precolonial en el mismo sentido que hablamos de Capañam, sino que hablamos de una red de instalaciones para el trabajo colectivo de características sobresalientes, de características excepcionales y sobre todo distribuidas de una manera tal que queda sugerido un itinerario. Queda sugerido un itinerario con una direccionalidad, con un punto de comienzo, un punto de final y pocos espacios vacíos. Pocos espacios vacíos. Esto en términos de arqueología caminera, insisto, no es un camino en sí mismo, pero la red de instalaciones sugiere de alguna manera el trayecto. ¿Qué quiero decir con instalaciones para el trabajo colectivo? Bueno, me refiero a este tipo de cosas. Hemos en varias presentaciones, entre ayer y hoy, ha aparecido una y otra vez el tema de este tipo de instalaciones. Creo que se dijo en algún momento que desde el campo de la arqueología hay un consenso en torno al campo de la culinaria, ¿no? A la preparación de alimentos, la preparación de bebidas. Y nosotros adherimos a esa idea con esta acepción un poco amplia, ¿no? Porque cuando decimos preparación de bebidas, es una acepción más amplia que decir el hecho de la molienda, que es quizás principalmente como se reconoce o identifica el uso de este tipo de oquedades labradas en la roca sedimentaria. No le estamos diciendo instalaciones de molienda, sino instalaciones de trabajo colectivo vinculado a un campo culinario. Ya vamos a avanzar un poquito en eso también. Interesa señalar que a lo largo de esa línea roja, digamos así, estas instalaciones de molienda son, señalé recién, un calificativo de excepcionalidad. La excepcionalidad viene dada por su enorme tamaño. Sigamos. Bueno, se trata de varios ejemplos, ¿verdad?, a lo largo de esta línea. Otra más. Bueno, aquí ya corresponden a vuelos de dron, pero podemos ver que se trata literalmente de decenas y decenas, y en algunos casos unos pocos cientos de bocas de mortero en cada uno de estos lugares. Otra. 3 preguntas básicas y principales para intentar empezar a entender de qué estamos hablando cuando reconocemos este tipo de instalación o de monumento, podríamos decir, también arqueológico. Mucho para investigar y para aclararnos entre los profesionales de este campo, ¿no? Y cuando pienso y señalo que estamos en una etapa cero o entre cero, queriendo caminar hacia uno en los procesos o en los planes que tienen que ver con la gestión, con la puesta en valor de este tipo de bienes. Si fuera una vialidad como es la cuestión Inca, o hoy veíamos el Pucará de Hualco, bueno, hablamos de un Pucará, o hablamos de un camino en un proceso de expansión imperial. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de estas piedras rojas, sedimentarias, llenas de huecos, que parecen todas cubiertas? Bueno, es toda una materia de estudio en el campo de la arqueología y también toda una materia de cómo hacer una comprensión, ¿no? Un conocimiento compartido acerca de, bueno, ¿qué onda estas piedras con estas características? Básicamente a través de estas 3 preguntas. ¿Qué tipo de trabajo se realizaba en el lugar? Instalaciones para el trabajo colectivo. Ok, ¿cuál trabajo? ¿O cuáles? ¿Por qué se hicieron tan grandes? Le estoy dando carácter excepcional, digamos, al tamaño que llega a alcanzar en algunos casos. ¿Por qué crecieron tanto? Y finalmente, ¿por qué se distribuyen de esa forma? ¿Por qué si voy siguiendo ese itinerario vamos encontrando, saltando de lugar en lugar, y ni bien me voy fuera de ese itinerario ya no hay nada?
caen las densidades arqueológicas del oasis en cuanto a esta materialidad en forma abrupta. ¿Por qué sigue un itinerario? Sigamos. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión de la culinaria, ¿verdad? La posibilidad que tiene la oquedad de mortero de funcionar, por ejemplo, en el trabajo tiene que ver con la trituración inicial de granos. Eso lo sabemos por muchas fuentes etnográficas, también por datos arqueológicos generosamente distribuidos. La posibilidad de que en estas oquedades, además, se puedan fermentar bebidas, yo creo que es una hipótesis que cuenta con buenos elementos a su favor, sobre todo teniendo en cuenta algunas instalaciones particulares, cómo se distribuyen allí las bocas de mortero de una manera absolutamente abigarrada que no permite el trabajo simultáneo de personas, y en algunos casos también, sobre todo, por la capacidad en volumen que tienen algunas de estas oquedades. Hay oquedades donde pueden contenerse 8, 10, 12 o más litros, ¿verdad? Esto multiplicado por decenas de oquedades en algunos casos, tenemos una instalación con una gran capacidad de producción también en este sentido. Y también por el hecho, digamos, y lo sabemos, de cómo se van proyectando y expandiendo hipótesis que conectan estas materialidades a otro tipo de lecturas o de interpretaciones, como es el caso de los observatorios astronómicos, le digamos así. Bueno, podríamos preguntarnos muchas cosas. A través de todo nuestro campo de estudio se atraviesan los temas de la polisemia, de la multivocalidad y demás. Yo también puedo preguntarme qué elementos tendría como informaciones para hablar de observatorios, o por qué en alguna zona hay observatorios tanto más grandes que otros o en esas cantidades, o cuáles galaxias están representadas. Bueno, un monumento o un conjunto monumental arqueológico como el que les estoy contando, bueno, requiere, más o menos hablábamos también de producción de guiones, ¿no? ¿Cómo guionar esto? Acá no se trata de que ninguna versión se le imponga de prepo a ninguna otra, pero bueno, el saber arqueológico va produciendo también zonas de confirmación, zonas de duda y zonas de profundización. Sin descartar ninguna otra cosa, una vez que vos conseguiste una oquedad, que es un trabajo importante y que produce un artefacto perdurable, una vez que se ha realizado eso, seguramente la oquedad puede servir para muchas cosas, pero no por todas ellas o por varias, seguramente por alguna principal o por algunas principales, es que se ha emprendido todo este esfuerzo y el que ha alcanzado el nivel que alcanzó. Con respecto al campo de la culinaria. Otra más. Esto es para ilustrar un poco por qué crecieron, se hicieron tan grandes. Entonces, ahí buscando un poco bibliografía y sobre todo registros de campo fuertes que tenemos para las sierras de Córdoba, preparamos como top 10, digamos así, medidos en cantidad de bocas de mortero. Y lo que nos interesa señalar, estamos llamándole línea roja, este itinerario que atraviesa el oasis, es que 7 de 10 del top 10 están en la línea roja. Los otros 3 están 2 en la provincia de Córdoba. Uno de ellos es Cerro Colorado, que presentó Luis hace un rato. Ahí lo ven ubicado donde le corresponde. Y otro en Catamarca es el Xincal de Quimivil. Pero fíjense, 7 de 10 sobre esa línea. Y el total documentado hasta el momento, de punta a punta, este itinerario tiene 60 kilómetros, habremos recorrido 40 y pico, quiere decir que no son guarismos finales, pero tenemos un número impresionante, un número totalmente excepcional en el contexto de la arqueología argentina, seguramente sudamericana también. Otra.
Bueno, y esto es con relación a la tercera pregunta. ¿Por qué van por un itinerario? ¿Por qué no tienen una distribución dendrítica, por ejemplo? Si yo agarro el top 20 de grandes instalaciones de las sierras de Córdoba, no me hacen un itinerario, se distribuyen en una red dendrítica. Van para todos lados. Acá no van para todos lados, van por ahí, como se ve en esa. Bueno, hoy en una presentación, Claudio, me parece fue a la mañana, veíamos una foto del señor de la Peña en un momento muy concurrido, ¿no? Bueno, esto es un contexto totalmente distinto, pero esa imagen de lugares que gran parte del año, 340 días al año, están en calma y de repente tienen 10, 15, 20, un mes, X cantidad de días donde todo ese, hablábamos de Polco hace un tiempo también, 500 personas reciben a 20.000, consiguen ser anfitriones de 20.000. Eso le transmitirá algo, ¿no? Eso hace que Polco es Polco y Santa Lucía no es Polco, digamos así, ¿no? Porque tiene eso conseguido. Y esto se proyecta en paisajes campesinos de la provincia de San Luis, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Catamarca, de La Rioja. Bueno, no tenemos por ahora una mejor idea que esta, y es más, nos parece una idea que va bastante bien orientada para entender cómo llegó una instalación o un conjunto de instalaciones a crecer tanto. Otra. Ahí están al medio, los llanos. Rodeado de, esos son como mapas de áreas culturales, así es como un arqueólogo, quizás de alguna generación anterior, dibujaría las áreas culturales del noroeste argentino, de Cuyo y de las sierras de Córdoba, y no pondría los llanos en ninguna, queda así, vacío. Muchas veces vacío como área desconocida, otras veces debido a que aquello que se conoce no puede ser fácilmente enganchado en ninguna de las. Lo que yo quiero decir es que si más o menos el arte rupestre, como un proceso de transferencia sostenida, quizás creciente, de significación a esos paisajes, entran un poco en contradicción con la idea de marginalidad. ¿Cómo si son marginales reciben tanta carga en este sentido? Yo creo que la presencia de este camino, o esta ruta de peregrinaje, termina de deshacer lo que pudo haber quedado en pie de idea de oasis periférico o de oasis marginal, o de que el carácter periférico o marginal sea una condición presocial. Es una región marginalizable o marginalizada, pero no marginal por sí misma, digamos. Y son determinadas contextos históricos lo que lo han puesto en un lugar o en otro, ¿no? Y si de repente un proceso lo puso en una periferia, piensen ustedes por ejemplo en la invasión española, quizás otro tipo de procesos en otro tipo de contexto los puso en el centro, con toda la luminaria apuntando a un rol protagónico, como sugiere ese camino precolonial. Ese camino precolonial es incompatible no solo con la idea de marginalidad, sino sobre todo también con la idea de aislamiento. Probablemente tenemos que pensar en todas esas grandes esferas, aportando concurrentes a esos sitios y a un proceso donde quizás esto que aparece allí como esferas segregadas, que no se tocan, bueno, sí, podían tocarse y podían diferentes comunidades en diferentes regiones y contextos encontrar un ámbito de interacción en eso que le estamos poniendo ahí oasis internodal. Quiere decir un oasis ubicado entre zonas de mayor jerarquía, si se quiere, en cuanto a la calidad de los recursos, al tamaño de sus poblaciones, pero desde ese lugar intermedio la posibilidad de ejercer determinados roles que terminan transfiriendo una posición, en definitiva,
a la geografía, al territorio, a sus habitantes. Otra. Bueno, estas son 2 o 3 imágenes que vienen ahora de grabados rupestres asociados al camino, a la línea roja. La línea roja no tiene, desde el punto de vista arqueológico, solamente estas grandes instalaciones para el trabajo colectivo. Hay varias cosas más, no nos vamos a poner a hacer un repaso global, digamos así, de su arqueología. Por ejemplo, otra cosa que tiene, además de instalaciones para el trabajo colectivo, en algunos de sus sitios, son grabados rupestres. Yo era para recordarme, en el momento en el que pasaba a las imágenes de grabados, un poco lo que quería decir al principio, ¿no? La sensación de que estamos muy al comienzo de todos estos planes que tienen que ver con la gestión, la puesta en valor, el manejo, el trabajo con las comunidades, el turismo sostenible. Es más, apenas estamos terminando de identificar las características, los contornos, el tamaño, entre comillas, del bien a poner en valor. Y cierto también es que en realidad venimos con un trabajo continuado y sostenido con numerosos actores y vecindarios en la zona. Entendemos que estos procesos son de múltiples acciones, son de planificación, son de políticas sostenidas y son de muchos años sobre todo. Pero bueno, en ese triple perfil de público que le mencionaba al comienzo, digamos, de alguna forma contarle esto a los colegas, nos ayudarán a pensar. Está Gaby por ahí, no sé, la otra Gaby allá. Qué sé yo, a mí se me hace muy difícil, se puede ir pasando imágenes, pensar en lugares como Los Colorados o como el Chiflón que nos mostraba Gabriel ayer, al margen de esta dinámica. De alguna manera no quiere decir que están en una articulación o dependencia, digamos así, pero que una cosa no se entiende sin la otra, seguramente. Del Chiflón hay una estación intermedia ahí, en un cerro aislado, y de ahí ya está Senatiles, que es el comienzo de este itinerario. Este es el primer grabado que se dio a conocer en la arqueología de los llanos en la década de 1930 y lo hizo Francisco Aparicio, un arqueólogo, diciendo una de las pictografías, la mejor, la más linda pictografía, es un grabado en realidad, de La Rioja, acaso una de las mejores de Argentina, se encuentra en Solca. Así dice, en realidad es un pueblito cercano, en Casangate. Así hablaba Aparicio a mitad de la década del 30. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser un oasis periférico y aislado produciendo esta obra, digamos, que merece esa calificación llena de camélidos con soguitas al cuello? Bueno, otra. Un sitio descubierto en los últimos 10 días, toda una temática de huellas, de pisada, de camino, de recorrido, pisadas humanas, de adultos, de niños, de aves, de felinos. Todo eso va acompañando el recorrido de la línea roja, como se veía también en el anterior. ¿Se puede poner el anterior? Bueno, esta también para el caso, ¿no? De felinos y demás. En cuanto a la arqueología, eso, ¿no? Tenemos un gran desafío de investigación en comenzar a entender un tipo de contexto, digamos, que no teníamos registrado en la zona o calibrado fino, le llamemos así, apenas comenzamos a tenerlo, y de alguna forma va a condicionar todo lo que entendamos acerca de la arqueología del área. No vamos a poder entender prácticamente nada de la arqueología del área sin reconocer que está la línea roja, pero también esto proyectando influencias a zonas vecinas. Yo la nombraba a Gaby recién por el Chiflón, pero nosotros trabajamos en el oeste de Córdoba y nada se entiende igual en el oeste de Córdoba si vos sabés que en los llanos estaba pasando algo grande de estas cosas.
Con respecto a quienes son funcionarios locales, de gestiones municipales, en áreas de cultura y turismo, bueno, hay esto. Yo no sé cómo se hace, sí sé que en la arqueología lo que nos toca asistir generalmente es que si no se oponen esfuerzos y políticas, esto se va probablemente a romper o a deteriorar, digamos, de una forma insalvable. También reconozco, como decía ayer el funcionario de Salta, que esto está en las condiciones en que hoy lo apreciamos debido a la forma, a la manera en que se desarrollan los modos de vida, la cultura y las tecnologías campesinas. Ellas son las que lo han mantenido como hoy lo podemos apreciar. Entonces no puedo desconocer que una apertura al turismo, si vamos a ir por ese lado y todo indica que sea con caudillo, con dinosaurio o con olongasta, vamos para ese lado, que si se trastoca de una manera no planificada esas condiciones, digamos así, campesinas tradicionales que lo han mantenido, y bueno, por ese lado pueden venir también los riesgos que afecten o los factores que afecten a eso. Eso lo tenemos que pensar desde todas las áreas que manejan temas de cultura y turismo. Acá hay dos departamentos especialmente implicados, ¿verdad? Que es Belgrano y Juan Facundo Quiroga, pero esto forma parte de una red de todo el Oasis, claramente, y son 6, 7 departamentos. Y bueno, también hay gestores de otros niveles, como del nivel provincial o de provincias vecinas, que bueno, seguramente nos van a poder aportar o vamos a intentar iniciar, pienso en este momento en la presentación ayer de Capañán, bueno, cómo ir dando los pasitos. Roberto decía, yo di pasitos 30, 40 años antes, bueno, está bien, ¿no? ¿Cómo vamos a ir dando para apuntarnos? Bueno, eso es todo.